de vaca, ¿verdad? Lo abren, ¿verdad? Y por dentro tiene esa médula. Bueno, esa médula tiene un espacio, es la cavidad medular. ¿Y qué es eso? Más que nervios, ¿de acuerdo? Y se llama endostio, ¿sí? Ya habíamos visto que sus células son los osteoblastos, los que forman hueso, y osteoclastos los que lo remodelan, ¿se acuerdan? Los huesos son porosos, contienen células vivas y conductos para sus vasos y nervios. Esos poros se les llaman conductos de Havers, ¿de acuerdo? Y aquí los vemos, cada uno de esos puntitos, ¿sale? Ok, homeostasis. Homeostasis es una palabra que quiere decir equilibrio. Y dice, los osteoclastos, los que remodelan el hueso, participan en la reabsorción del tejido óseo cuando está dañado. Es decir, cuando alguien se fractura o tiene una fisura o un pequeño daño, lo va remodelando los osteoclastos. Y los osteoblastos, ¿sí? Producen hueso nuevo para reponer el dañado. ¿Sale? Ok. Bueno, extremos. ¿Extremos en qué se refieren? Los aspectos de los huesos. Si se deposita mucho calcio en el hueso, se forman excedentes que interfieren con los movimientos articulares. Se da en todos lados. Se puede dar, por ejemplo, en el talón y le dicen espolón calcáneo, porque el hueso del espolón se llama, el hueso del talón se llama calcáneo. Bueno, y si crece es hasta doloroso, ¿verdad? Caminar. Y se necesitan una serie de terapias para que eso se quite. O por ejemplo, hay algunos piquitos que nos pueden ir creciendo genéticamente, en la frente, en la mandíbula, en muchos lugares, ¿de acuerdo? Cuando existe deficiencia en los minerales, por otro lado, se debilitan y se vuelven propensos a fracturas o flexibilidad anormal. Es el caso de lo que llamamos osteoporosis, ¿sí? O cuando no hay una buena absorción de vitamina D, el raquitismo, ¿sale? Que por ahí lo observamos en bioquímica, con su maestro de bioquímica. Bueno, entonces aquí encontramos lo que les decía yo, o se puede haber fracturas, ¿verdad? Hay muchos tipos de fracturas que son completas, incompletas, con minutas, que son muchas, etcétera. Bueno, ok. ¿Qué es lo que hace que los huesos crezcan? Es gracias a una hormona que se llama hormona de crecimiento humana, ¿sí? Que regula en general el crecimiento de todos los huesos, ¿sí? Las hormonas sexuales también participan en esto. En la pubertad se puede experimentar mientras se desarrollan las gónadas, también se experimenta un crecimiento de huesos. Es decir, los estrógenos eh, y los... Ay, se me fue ahorita el nombre de... Bueno, ahorita lo recupero. Pero el nombre de la hormona sexual masculina también participa al igual que la hormona de crecimiento humana, ¿de acuerdo? Bueno, tipos de huesos. Ya les dije, hay largos, ¿verdad? ¿Por qué se llaman largos? Porque tienen mayor longitud, perdón, mayor altura que longitud, ¿sí? Vean, están bien largos y bien delgaditos, ¿verdad? Tienen las diáfisis, ya dijimos, la diáfisis es lo del medio y las epífisis los extremos. Y una curvatura ligera. Todos van a tener una curvatura ligera y casi todos estos huesos largos tienen tres caras. Una anterior, una posterior y una lateral. Tejido óseo compacto, esponjoso. Vamos a tener que hay tejido denso y tejido esponjoso. Hay huesos más duros que otros. Luego, cortos. Forma cuboide, es decir, tiene una forma de cubo. Como por ejemplo los de la muñeca y los de el tobillo. ¿De acuerdo? Nosotros pensamos a lo mejor que era como algo articulándose ahí un hueso con otro, pero no, son muchos. Como lo vemos aquí en la mano. Y como lo vemos aquí en el tobillo. ¿De acuerdo? Ok, huesos planos. Son delgados y compuestos de láminas de hueso compacto. Varios de ellos son los craneales, que es como por ejemplo el frontal, el parietal, ¿verdad? Que ya lo veremos más adelante. O el omóplato, ¿de acuerdo? El omóplato es lo que le dicen la paleta, ¿sí? Son 126 huesos en total, tomando en cuenta el eje cefalocaudal, aunque no estamos tomando en cuenta los del oído, ¿sí? Que son varios también, unos huesecillos pequeños. Se dividen en esqueleto axil,
esqueleto apendicular, extremidades superiores e inferiores y cinturón pélvico. Ok, vamos a ver a qué se refiere eso, ¿de acuerdo? El esqueleto axial se refiere a esto, a las costillas y la columna vertebral. El cinturón del miembro inferior se refiere a las caderas y los extremos inferiores. El cinturón del miembro superior se refiere a los hombros y los apéndices superiores, es decir, las manos. El cráneo, el cráneo se divide en dos, los huesos craneales y los huesos de la cara, ¿de acuerdo? Y las extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, del esqueleto axial son 80, del cráneo son 8, ya después veremos cuáles son. Hay algunos que son pares, unos que son impares, etc. De la cara son 14, del helioides es 1, los del oído son 6, la columna vertebral son 26, el esternón es 1, las costillas 24, la clavícula 2, escápula 2, húmero 2, dos ulnas o cúbitos, 2 radios, 16 huesos del carpo, que son de las manos, eh, metacarpianos y falanges. Extremidades inferiores, los ilíacos son 2, el fémur son 2, peroné son 2, tibia son 2, rótula son 2, tarsos son los de los pies 10, metatarsianos 14, falanges 28. Los vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Ok, antes de pasar a los huesos, veremos unas estructuras que se llaman suturas y se llaman fontanelas. Esas estructuras son muy importantes en el caso de los niños recién nacidos. ¿Qué son las suturas? Bueno, las suturas son bandas fibrosas de tejido que conectan huesos del cráneo. Es decir, si nosotros nos agarramos nuestra cabeza, vamos a encontrar con que ya no nos hallamos esas suturas que conectaban a los huesos, porque nuestros huesos ya fueron creciendo y se fusionaron, pero tienen como esa cicatricita, por así decirlo, ¿verdad? A eso se le llaman suturas. Si vemos, aquí hay una sutura en medio de este hueso, que es la frente, una sutura de los huesos posteriores, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, sutura craneana. Eh, ¿Qué son? Son los huesos del cráneo del recién nacido que están unidos por suturas flexibles, como yo les decía, que protegen y permiten el crecimiento del cráneo. ¿Para qué ayuda? Para que el cráneo pueda crecer, el cerebro pueda crecer y también para que pueda salir el bebé por el canal del parto, ¿de acuerdo? Se dividen en varios. Está la sutura coronal. ¿Recuerdan de los cortes que vimos? Coronal, sagital y transversal, ¿verdad? Bueno, en este caso es este coronal como si fuera una corona, como si fuera una diadema, ¿sí? Y esta parte al cuerpo, en el cráneo en este caso, en una parte anterior y en una parte posterior. Pero también tenemos la sutura sagital, que parte el cuerpo en una cara lateral izquierda y lateral derecha. ¿Sale? Que esta es la sagital, ¿sí? Esta es la frente de la persona, ¿sí? Tenemos la sagital. Ok, correcto. Dices, divide a dos huesos que se llaman parietales. Y este es el hueso frontal. Luego tenemos la sutura lamboidea. Esta sutura lamboidea separa los parietales del occipital, es decir, este es por abajo. Tenemos de nuevo los parietales y este es el occipital. Este occipital es el hueso que está unido a las vértebras, al cuello, ¿de acuerdo? Sí, por aquí se une con una vértebra que más adelante la veremos. Bueno, se llaman atlas y axis, ¿de acuerdo? De nuevo les digo que son las primeras dos vértebras de la columna vertebral. Ok. Luego tenemos el bregma y el lambda. Esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este bregma y lambda son estos espacios, bregma y lambda, ¿de acuerdo? Esos espacios que se crean por las suturas, ¿sí? Bueno, la sutura escamosa, esta es otra sutura que existe, que es de la parte escamosa de este hueso que se llama temporal, ¿de acuerdo? Los huesos del cráneo, miren, frontal, parietal, eh, temporal
y occipital. Son esos. Es un occipital, un frontal, dos parietales y dos temporales, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, pasamos a las fontanelas. Ya vimos las suturas, son esas líneas que dividen, líneas fibrosas. Ahora, las fontanelas, ¿qué son? Las fontanelas son las que nosotros llamamos molleras, ¿de acuerdo? Y son espacios entre los huesos, en donde están las suturas, como veíamos. Eh, y son puntos blandos, reciben el nombre de fontanelas y son parte del desarrollo normal. Les digo que les decimos nosotros molleras. Funciones. Las fontanelas permiten que el cráneo del feto se aplaste cuando está naciendo, es decir, que se comprima mientras va saliendo en el canal de parto. Esta vez, es decir, se hace más chiquito para poder pasar por el canal de nuestra mamá. Estas, una vez que han tenido lugar el crecimiento adecuado del cerebro, se fusionan quedando el cráneo totalmente cerrado. Es decir, también le dan chance a que el cerebro crezca y crezca y crezca y una vez que ya creció lo suficiente, se cierran, ¿de acuerdo? De no ser por la fontanela de los bebés, el parto sería muchísimo más complicado porque tendría que ser muy grande el canal del parto para que pudiera pasar la cabeza del niño. Permiten el desarrollo de los huesos del cráneo del niño hasta alcanzar el tamaño de un adulto, lo que decíamos. Protegen la cabeza del bebé de posibles traumatismos y permiten que el cerebro pueda crecer y desarrollarse. Fíjense que al ser flexibles, si se pega o se cae un bebé, se cae de cabeza, es más fácil que a lo mejor pudiera sobrevivir por la flexibilidad de los huesos. De otra manera, si fueran muy duros, le pegarían muy duro su misma dureza, le pegarán muy duro al cerebro y entonces morirían fácilmente. Luego, garantizan un rápido reequilibrio de la presión sanguínea de la cabeza. Efectivamente, hacen que la circulación esté más coordinada en los bebés. Permite que el cerebro, que aumenta su volumen sin parar durante los primeros años, pueda crecer sin impedimentos, como decíamos. ¿Sí? Aquí la tenemos bregma y lamboidea, ¿de acuerdo? Pero hay otras dos. Hay una que es la esfenoidea, que nosotros la conocemos como la 100, ¿de acuerdo? Y una más atrás del oído, que se llama mastoidea, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son las principales fontanelas? Ya les dije el bregma, ¿sí? Que está entre el frontal y los parietales. Nos regresamos un poquito. Entre el frontal, que es el azul, y los parietales, que son los verdes. Recuerden, aquí está dividido, pero en realidad el frontal nada más es un solo hueso, ¿sí? Aquí está dividido porque es un bebé todavía. Luego, la fontanela posterior o lambda, dividido entre los parietales y el occipital. Aquí lo vemos. Estos son los parietales en rosa y el occipital en café. Aquí tenemos el bregma, digo el lambda. Luego, fontanelas laterales o esfenoidales, que es lo que les digo que da que viene representando la 100, ¿sí? ¿Dónde está? Eh, entre el occipital, ¿sí? El frontal y un hueso que está por dentro que se llama esfenoides, ¿sale? Que los veremos más adelante, ¿sí? Ok. Fontanela anterior es la más grande, ¿sí? Y es la que tiene mayor utilidad médica. Tiene una forma de rombo, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y desaparece a los 2 años de edad, ¿sale? Es decir, dura un ratito. Fontanela posterior, desaparece alrededor de los 2 a 3 meses, ¿sí? Y es el segundo más grande después de la bregmática, ¿sí? Aquí lo vemos. Bregmática o fontanela anterior y posterior o lambda. ¿De acuerdo? Fontanelas mastoideas. ¿Sí? Bueno, son de forma irregular. Comienzan a cerrarse 1 o 2 meses después del nacimiento. ¿Sí? Es decir, casi de inmediato. Y se terminan de formar hasta que el niño cumple 1 año. Y aquí las vemos. La 100, ¿verdad? La mastoidea aquí la vemos. Ok. Bueno, ¿dónde está? Está limitada por el frontal, que está de azul, por el parietal, que está de verde, por el temporal, que está de rosita, ¿sí?
y las alas mayores del esfenoides, que después veremos cuál es ese hueso. Cierran a los 6 meses, ¿sí? Bueno, hasta aquí le dejamos la sesión 1 e iniciaríamos, como ya vimos los tipos de cómo se dividen los huesos, iniciaríamos con los huesos del cráneo, seguiríamos con los huesos de la cara, ¿sí? Y iríamos bajando a los huesos del tórax y de las vértebras, luego veríamos los de los extremos superiores, y brazo, extremos inferiores y piernas, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí le dejamos la sesión 1 de la unidad 2 de anatomía comparada.